Buenas tardes a todos. Vamos a empezar ya. Os damos la bienvenida a la segunda mesa de enfermería, que tiene por nombre Actualización en estimulación cardíaca, temas de interés. Me presento, yo soy Elena Red, soy enfermera en el Hospital de Alicante, y ella es Toño Ortega, que soy enfermera en el Broye, en Barcelona. Hoy, como ha dicho Susana, hay un ponente menos que por problemas personales no ha podido acudir hoy. Contaremos con la presencia de los tres compañeros que voy a ir presentando y luego daremos tiempo al periodo de preguntas. Presento a la primera ponente, que se llama Rebeca Hernández García. Trabaja en la unidad de arritmias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander desde el 2009 y actualmente trabaja en la consulta de estimulación cardíaca. Es diplomada en enfermería y licenciada en humanidades por la Universidad de Salamanca. Vale. Ella nos va a presentar la importancia de informar y educar al paciente y a los familiares en el correcto funcionamiento del seguimiento remoto. Muchas gracias, Rebeca. Hola, buenos días a todos y muchas gracias a la organización por permitirme estar aquí, lo cual es un honor. Y nada, pues vamos a hablar sobre la información y la educación sanitaria a los pacientes en seguimiento remoto y a los familiares o acompañantes de los mismos. Bueno, yo creo que en general se ha hablado mucho sobre, y todos trabajamos con mucha tecnología, y muchas veces dejamos un poco de lado lo que es la información a los pacientes, que me parece que es fundamental a la hora de trabajar. Bueno, no tengo conflictos de interés. Y bueno, ahora haré una breve introducción a lo que es el seguimiento remoto, que ya lo conocéis todos, que como sabéis es el seguimiento de los dispositivos implantables cardíacos a distancia, con un monitor que tienen los pacientes colocados normalmente en la mesita de noche, porque las transmisiones las solemos hacer por la noche. Y en los hospitales, las personas encargadas de ello, pues nos dedicamos a realizar este seguimiento durante nuestra jornada, normalmente de lunes a viernes, y podemos ver pues, las alertas que tienen estos dispositivos y toda la información que nos van a enviar. Todo esto surgió como una necesidad de innovar en el sistema sanitario. Cada vez tenemos pacientes con patologías crónicas en los hospitales. Por supuesto, las unidades han crecido un montón el número de implantes que se realizan en la actualidad y los dispositivos cada vez son más complejos. Yo me acuerdo cuando comenzamos, pues bueno, que teníamos dispositivos con menos algoritmos y que actualmente pues cada vez tenemos más. Con lo cual hemos conseguido buscar una alternativa a la saturación de las consultas en los hospitales y también, como se ha dicho varias veces, tenemos un mayor control del paciente por parte del personal. Nos va a ayudar a la atención temprana de urgencias arrítmicas, como por ejemplo pues, pacientes que están con TVs no sostenidas o pacientes que están recibiendo ATPs, pues nos podemos adelantar a que estos pacientes no tengan choques, pues hablando con los arritmólogos, poniéndole un tratamiento adecuado o igual haciéndoles venir a la consulta para intentar pues, modificar los parámetros. También en la detección de la FA va a ser un seguimiento muy importante porque, como sabéis, muchas veces nos vamos a adelantar a este diagnóstico, con lo cual vamos a poder prevenir pues, las complicaciones de la fibrilación auricular como los posibles ictus que puedan tener estos pacientes. Los primeros artículos que aparecen del seguimiento remoto van a aparecer en 1975 en Nueva York y aquí en España comienza a hablarse de monitorización remota en el 2002, pero no es hasta el 2007 cuando empieza su expansión. Todos sabemos que hay numerosos estudios que nos hablan de los beneficios que tiene el seguimiento remoto y ya en las guías del 2013 de estimulación cardíaca se habla de una clase de recomendación 2A con un nivel de evidencia. Como todos sabéis, formamos parte de un equipo multidisciplinar que va a estar centrado en la atención al paciente y en este equipo van a formar parte, en nuestro hospital forma parte de los administrativos, que son los encargados de las citaciones de este tipo de seguimiento. Por supuesto, el equipo técnico que nos apoyan en todo momento con todas las dificultades que tengamos a la hora de la tecnología, todos los problemas están siempre a mano para preguntarles. Incluso en el mismo momento les llamas por teléfono y si pueden, pues te lo solucionan al momento.
los arritmólogos, que van a ser los encargados de solucionar las alertas que tengamos y las dudas que tengamos. Y, como todos sabemos, enfermería va a llevar el mayor sobrepeso de este tipo de seguimiento. A la hora de hablar de información sanitaria a los pacientes y usuarios, va a existir una ley, que es la Ley 41/2002, que es básica reguladora de la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Los objetivos de la ley eran completar la regulación del derecho a la protección de la salud recogido en el artículo 43 y en la Ley General de Sanidad, y va a completar las previsiones de la Ley General de Sanidad reforzando el derecho de autonomía del paciente. Va a garantizar el derecho de los pacientes a la información sanitaria y al respeto de su voluntad en decisiones relativas a su salud. Bueno, ahora es un poco rollo porque os voy a hablar un poco de lo que es la ley, pero para que sepamos cómo está legislado la información a los pacientes y cómo se debe realizar. En el artículo 1 habla sobre el objeto, que dice que la presente ley tiene por objeto la regulación de los derechos y obligaciones de los pacientes, usuarios y profesionales, tanto en centros sanitarios públicos como privados, en materia de autonomía del paciente y de información y documentación clínica, que es el tema que estamos abordando ahora. Nos dice que los principios básicos, la dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de su voluntad y a su intimidad, orientarán toda la actividad encaminada a obtener, utilizar, archivar, custodiar y transmitir la información. Yo creo que es muy importante que tengamos siempre en cuenta al paciente, a su dignidad. Estamos trabajando con personas, tienen derecho a que se le informe y yo creo que es fundamental no olvidar este punto. Nos dice que el paciente va a poder decidir libremente si se le aplican o no las técnicas que le estamos proponiendo, y nos dice que todo profesional que se dedica a realizar técnicas a los pacientes o realizarle algún tipo de procedimiento va a ser el encargado de informarle. En el artículo 4 nos dice: derecho a la información asistencial. Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en su ámbito de salud, toda la información disponible, salvando los supuestos y excepciones que marca la ley. Que la información tiene que ser dicha de una manera verdadera y de una manera comprensible y adecuada. Como todos sabemos, tenemos pacientes muy mayores que muchas veces le empezamos a hablar de tecnicismos. Además, nuestra manera de hablar, sobre todo en estas consultas, es una manera muy… Pues a veces nos olvidamos de lo que tenemos enfrente y entonces no se enteran de lo que le estamos contando. Y yo creo que es muy importante que ellos nos entiendan. Cuando les estamos mirando, pues por lo menos tener la certeza de que esa persona se está enterando de lo que le estamos contando. Si vemos que no alcance, pues intentárselo explicar de una manera más sencilla hasta que podamos más o menos ver que se está enterando de lo que le estamos diciendo. Y lo que habíamos dicho antes, el médico, los profesionales que atiendan durante el proceso asistencial o le apliquen una técnica o procedimiento concreto serán responsables de informarle. El titular del derecho a la información siempre va a ser el paciente y él va a ser el que va a decidir si se informa también a los acompañantes que van con él o si nos informa a otra persona, salvo en algunos casos que no entran dentro de la ley. Resumiendo, los pacientes tienen derecho a conocer toda la información disponible sobre su salud, que se respete su voluntad de no ser informado. Si un paciente decide que no quiere obtener información sobre lo que le vamos a hacer o sobre su salud, pues hay que respetarlo y no se va a informar. Que esta información será verdadera y adecuada y comprensible a sus necesidades. Y que todo profesional sanitario que vaya a realizar algún tipo de técnica o procedimiento a estas personas son los encargados de realizar este tipo de información. Y el titular va a ser el paciente. A la hora de informar y de educar en las consultas de seguimiento remoto, o igual también en todas las consultas de estimulación cardíaca, nos vamos a encontrar con una serie de complicaciones que vamos a intentar solventar y estos pues, son la edad del paciente. Normalmente tenemos pacientes muy mayores que a veces es difícil llegar a ellos, hay veces que vienen solos. Bueno, pues en la medida de lo posible vamos a intentar hacer que se puedan enterar de lo que le estamos diciendo. Situación del paciente, están con angustia, ansiedad. Nosotros la información en seguimiento remoto se la damos en la visita posimplante, con lo cual os podéis imaginar la cantidad de información que le vamos a dar a estos pacientes. O sea, le estamos hablando del dispositivo que le hemos puesto, le estamos hablando de su tratamiento, le estamos hablando de los cuidados de la herida, de cómo lo tiene,
cuáles son los cuidados que va a tener que tener después con el dispositivo y, además, le empezamos a hablar de seguimiento remoto. Entonces, claro, los pacientes pues intentamos, sobre todo ahora, dárselo de una manera concreta, poco a poco y que bueno, intentamos que ellos sean capaces de entender un poco cómo funciona todo esto. Cada vez tenemos más pacientes en las consultas, con lo cual nosotros también cada vez tenemos menos tiempo de informarles. A mí me gustaría tener una consulta de educación sanitaria que no, o por lo menos contar con un tiempo con el cual no contamos. Yo ahora, Mercè, que estaba hablando sobre la consulta, a mí me ha dado muchísima envidia, porque es que nosotros sacamos tiempo de donde no podemos, lo tenemos todo junto y a veces es un poco complicado. Y también, bueno, pues la falta de personal cualificado. Nuestro hospital, a nuestra consulta puede venir cualquier persona, les tenemos que formar, sí, pero les tenemos que formar a la vez que estamos haciendo el trabajo. Entonces, muchas veces pues, tampoco están cualificados para dar esta información a los pacientes. Los principios de aprendizaje en educación sanitaria nos van a decir que para que la situación de enseñanza sea eficaz, los pacientes deberán ser conscientes de su situación. Vamos a intentar explicarles por qué tienen ese dispositivo, resolver todas las dudas que tengan. Tenemos que profundizar en ella, aumentar sus conocimientos. Pues a lo mejor en la primera consulta no le vamos a poder ayudar mucho, pero en la siguiente, si vienen y tienen, siempre le facilitamos el número de teléfono. Si tienen cualquier duda, por favor, llamarnos. Cualquier duda que tengáis del dispositivo, se incide bastante sobre ello. Y también vamos a intentar que el paciente sea capaz de actuar, que él tenga sus propias habilidades y tomar decisiones para su propio autocuidado. En nuestra consulta de enfermería, lo que hacemos, una vez que tenemos al paciente que se le acaba de implantar el dispositivo y que es candidato al seguimiento remoto, pues la enfermera va a incluir al paciente y para ello vamos a seguir una serie de pasos. Primero vamos a aplicar los cuidados de enfermería de los que os he hablado, cuidados de enfermería al dispositivo, cuidados de enfermería con respecto a la herida y luego ya le vamos a ofrecer el sistema de monitorización domiciliaria. Le vamos a explicar en qué consiste. Ahora os digo cómo lo hacemos nosotros en nuestro hospital, que seguramente cada uno de vosotros lo hagáis de una manera distinta. Vamos a reforzar también la información del consentimiento informado que le da el facultativo y le vamos a dar una copia. Siempre que sea necesario, dependiendo de la casa comercial, se realizará la transmisión previa al alta y también se dará de alta en la página web. Nosotros siempre comprobamos que nos ha llegado bien la transmisión para que no haya problemas luego de que se va al domicilio, le tenemos que volver a llamar otra vez, es un poco de lío. Y luego, en las siguientes revisiones ya que vienen los pacientes, bueno, no que vienen, sino que las miramos nosotros, será un triaje de enfermería. Nosotros a primera hora de la mañana revisamos todas las páginas web y vemos las alertas que hay y, si es necesario, lo ponemos en común con el arritmólogo. Si es necesario, nos vamos a poner en comunicación con el paciente y si fuera necesario, pues también le citaríamos en la consulta presencial para hacerle un seguimiento presencial. Todo lo vamos a dejar registrado. Nosotros tenemos un programa informático que se llama IDEA, que lo dejamos todo actualizado desde la sala. Ya el implante se va a escribir aquí y todo lo vamos a subir a la historia clínica electrónica del hospital. ¿En qué consiste este adiestramiento a la familia, al paciente, familia y cuidadores? Pues nosotros, como enfermeros, tenemos la responsabilidad de realizar actividades de educación para aumentar la eficacia de la atención. Vamos a intentar que el paciente se entere bien de lo que le estamos contando. Para ello, vamos a contarle todo, como hemos dicho, de una manera breve y sencilla y vamos a querer conseguir un estado óptimo de salud. Lo que estamos buscando en todo momento, como han dicho mis compañeros, en cuanto hablamos de educación sanitaria, es lograr el empoderamiento del paciente. Lo que intentamos, siempre que sea posible, porque estamos hablando de pacientes mayores, pero siempre que sea posible, que el paciente se involucre en su enfermedad, que se involucre en el seguimiento remoto, que consigamos su propio autocuidado dentro de las posibilidades que tenga. Para ello vamos a informar, vamos a motivar y ayudar al paciente o cuidador sobre el seguimiento remoto, explicándole todos los beneficios que tiene. Comenzamos explicándole qué es el seguimiento remoto. Pues mire, le decimos, pues es un seguimiento a distancia. Lo que vamos a lograr con ello es que ustedes no tengan que venir tanto a la consulta. Nosotros en Valdecilla hacemos un seguimiento mixto.
Hacemos consultas de remota y luego hacemos revisiones presenciales. Lo que hacemos es alargarlas en el tiempo, con lo cual pues, le decimos esos beneficios. No tienen que venir tanto a la consulta, si tiene algún problema nos vamos a poder adelantar. Y si lo aceptan, pues el paciente va a firmar el consentimiento informado y le daremos una copia, como os he dicho. Nosotros, en esa misma consulta, le vamos a explicar cómo funciona el monitor. Yo actualmente no les explico si las tuvieran que hacer, cómo tienen que hacer las transmisiones en los dispositivos que son, porque tampoco les quiero liar. Entonces, les presentamos el monitor y le decimos cómo lo tienen que dejar conectado en su casa, que lo coloquen más o menos a 1 metro de la zona donde duermen, y yo siempre les digo que lo mantengan siempre enchufado, porque hay algunos monitores que hacen transmisiones manuales. Nosotros ahora tenemos de marcapasos y era un poco de lío para ellos, enchufar, desenchufar, luego encima eran pacientes muy mayores, tuvimos muchos problemas porque luego a la hora de la información que se le daba en las instrucciones eran a partir de cuando se consideraba que ya estaba enchufado, era apretar un botón, pero claro, no le ponía la parte primera, que cuando enchufaban iban a salir luces, entonces directamente le daban al botoncito y no conseguíamos, o sea, que decidimos dejar enchufado y no tocar. Y lo que os he dicho, si es necesario, dependiendo de la casa comercial, se realizará una transmisión manual en la consulta. Yo siempre les digo que en su casa que no la realicen, que si la tienen que hacer porque nosotros le llamamos y al final es necesario hacerlo, que nosotros le vamos a decir todos los pasos que tienen que seguir, que es lo que hacemos. Le llamamos por teléfono y le decimos todos los pasos que tienen que seguir y la verdad es que nunca solemos tener problemas con ellos, lo hacen perfectamente. Entonces, en esa consulta nunca les digo cómo se hace, yo le digo que la voy a hacer yo y que no lo hagan ellos en casa. Porque es que es demasiada información para ellos y yo creo que no se van a acordar. Yo no me acordaría, vamos. Siempre vamos a anotar los números de teléfono de contacto porque muchas veces no están actualizados en la historia clínica. Le decimos que nos den números de teléfono por si acaso nos tenemos que poner en contacto con ellos y, por supuesto, le vamos a facilitar el número de teléfono de nuestra consulta. Le decimos que cualquier duda que tengan, que si tienen algún problema, que nos llamen por teléfono, que en ese momento quizás no saben, o sea, no las tienen, pero que si llegan a casa y que tienen cualquier duda, que nosotros estamos en la consulta y que nos pueden llamar. Y desde hace, yo creo que aproximadamente 6-7 meses, como nos dábamos cuenta de que teníamos muchas llamadas telefónicas con muchas dudas, porque es mucha información en una sola consulta, decidimos reforzar la información con una guía que hicimos nosotros en el hospital y que ahora le damos a todos los pacientes en seguimiento remoto. De momento solamente tenemos para desfibriladores y marcapasos. En un futuro la intentaremos hacer también para pacientes con Holter insertables. Luego os la muestro para que veáis un poquito cómo la hemos hecho. Y también le advertimos siempre que les podemos llamar por teléfono, pero que estén tranquilos, porque yo creo que a veces si no les dices esto, yo creo que le llamas por teléfono, ¿qué es lo que pasa? No, o sea, les vamos a poder llamar por teléfono porque a veces no nos funciona el transmisor, que no pasa nada porque no funcione el transmisor, porque también les agobia mucho el tema de que el transmisor no funcione. No, es que no me funciona el transmisor y se piensan que porque no le funciona el transmisor no le funciona el dispositivo. Entonces, yo hago bastante incidencia sobre esto. Hay pacientes que no tienen monitor, no pasa nada porque se estropee. Les vamos a llamar o nos van a llamar ustedes y les vamos a facilitar un monitor nuevo si es necesario, lo vamos a resetear y no va a haber ningún problema. También le decimos que a veces es necesario acudir a la consulta para realizar algún cambio en la programación, que tampoco pasa nada, que nos vamos a adelantar a ello y que no podemos realizar cambios en la programación a distancia, que también yo les digo que también es un modo de seguridad, que no se puede modificar nada y que si es necesario les llamaríamos para realizarlo. Y si requiere alguna revisión médica porque hay que hacer algún cambio en el tratamiento o pacientes con taquicardias ventriculares que al final se decide que a lo mejor se le va a hacer algún tipo de ablación, pues también les llamaremos por teléfono. A mí me gusta mucho reforzar siempre al final. Le cuento todo este rollo que os he contado a vosotros y luego al final les vuelvo a repetir otra vez los puntos clave que me parece que se tienen que acordar. Entonces, antes de que salgan, les digo que no es un seguimiento de urgencias, que si tienen cualquier problema que se encuentran mal, que tienen que acudir a su centro de urgencias más cercano. Que si el monitor se estropea, que no significa que su marcapasos o su desfibrilador no funcione, que esto es muy importante, que no pasa nada, que le vamos a facilitar uno nuevo, se va a resetear y lo vamos a solucionar.
que le dejen siempre enchufado y que no realicen transmisiones, salvo que nosotros se lo digamos, porque también seguramente habréis tenido pacientes de los típicos que le están dando al botoncito todo el día. Entonces, claro, al final, pues las baterías, pues estamos gastando batería y que además no es necesario, pues se lo decimos para que le quede claro. Y también muy importante el horario de consulta, porque si no les decimos esto, como le facilitamos un teléfono, parece que estamos siempre aquí, no, nuestro horario es de lunes a viernes. Nosotros la remota la vamos a ver por las mañanas. Si es fin de semana no lo vamos a ver. Si se encuentran mal tienen que ir a urgencias. Entonces les reforzamos el horario en el que nos pueden llamar por teléfono. Y bueno, esta es la guía que hicimos en nuestra consulta, que bueno, es una guía para pacientes portadores de dispositivos de estimulación cardíaca en seguimiento remoto para familiares y pacientes. Y entonces, pues bueno, es un poquito explicar lo que es el seguimiento remoto de una manera sencilla, que ellos la puedan entender. Le explicamos lo que hacemos en la primera consulta, le decimos que no se puede hacer ninguna modificación de los parámetros, le explicamos cómo funciona y le volvemos a insistir sobre lo tienen que tener colocado a menos 1 metro, le tienen que tener siempre enchufado. Ay, perdón. Es que como es un díptico, a ver. Aquí. Y luego, consideraciones importantes. Pues bueno, le decimos que tiene una serie de ventajas, seguro, fiable, que nos ayuda al diagnóstico precoz de eventos y alertas, que vamos a tener menos desplazamientos al hospital y dejamos en rojo bien, para que se enteren bien, que no es un seguimiento de urgencias, que si necesitan algo, que están en una situación de gravedad, que tienen que acudir a su centro de urgencias más cercano, que si... También les decimos que si se van de viaje, que no es necesario que se lo lleven, porque algunos dicen, jo, ¿cómo voy a ir con esto? No es necesario que se lo lleven, pero también les decimos que si van a estar fuera más de 15 días, que nos lo digan para que no les llamemos nosotros, porque nosotros si no nos transmite el transmisor, pues les vamos a llamar. Y se lo volvemos a decir, le dejamos nuestro número de teléfono por si tienen alguna duda y le volvemos a incidir sobre el horario de nuestra consulta. Y bueno, pues esto es todo. Este es nuestro equipo y muchas gracias a todos por escucharme. Gracias, Rebeca. Pasamos a la siguiente ponencia, que la va a realizar Romén. He dudado por un momento. Romén Bello Hernández, que trabaja en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria de Santa Cruz de Tenerife. Es enfermero de electroestimulación y electrofisiología. Y él nos va a presentar seguimiento de pacientes con marcapasos Gisiano. ¿Qué nos aporta la monitorización remota? Adelante, gracias. En primer lugar, dar las gracias al comité organizador del Congreso por haberme invitado a participar en esta mesa. El título de la ponencia, Seguimiento de pacientes con marcapasos Gisiano. ¿Qué nos aporta la monitorización remota? Okay. Perdón que le di aquí. Como todos sabéis, la evidencia científica ha demostrado que la estimulación en el ápice del ventrículo derecho en pacientes que requieren un alto porcentaje de estimulación puede producir efectos hemodinámicos perjudiciales. Esto se debe a que cuando estimulamos desde el ápice del ventrículo derecho, el impulso eléctrico se propaga de forma lenta a través del miocardio, provocando una sincronía tanto eléctrica como mecánica, aumentando así el riesgo de padecer insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular. Como consecuencia de esto, a lo largo del tiempo se fueron buscando sitios de estimulación alternativos que produjeran un patrón de activación más fisiológico. Y es por esto que a partir del año 2000 se comienza a utilizar la estimulación del haz de His como alternativa a la estimulación del ápice del ventrículo derecho. La diferencia que obtenemos en la estimulación gisiana es que cuando implantamos un electrodo en la zona del haz de His, conseguimos estimular el sistema específico de conducción cardíaca, provocando que todo el miocardio ventricular se active en un corto espacio de tiempo de manera simultánea, provocando así una contracción más eficiente. Recordarles los dos patrones de estimulación gisiana que podemos obtener cuando implantamos un electrodo en la zona del haz de His. Por un lado está la estimulación selectiva, en la que solo capturamos el haz de His. En el electro se objetiva una espiga producida por el impulso eléctrico, intervalo HV y un QRS estrecho, idéntico al propio del paciente. Por otro lado está la estimulación no selectiva, en la que capturamos tanto haz de His como miocardio vecino. En el electro se objetiva un patrón de preexcitación. Destacar que el resultado hemodinámico que tenemos en la estimulación no selectiva es similar al que se produce en la estimulación selectiva. ¿Cómo podemos realizar el seguimiento de los pacientes que tienen implantados un marcapasos con estimulación gisiana?
Existen dos métodos. El seguimiento presencial, el cual consiste en que el paciente acude físicamente a nuestra consulta y allí le hacemos la interrogación del dispositivo. Sin embargo, este tipo de seguimiento tiene una serie de inconvenientes, y es que la explotación y el aprovechamiento de las múltiples capacidades de los dispositivos cardíacos nos inclinan a realizar intervalos de seguimiento cortos. Sin embargo, el aumento de la población portadora de dichos dispositivos aumenta de manera considerable la carga asistencial en la consulta de seguimiento presencial, obligándonos a tener que distanciar cada vez más en el tiempo estos intervalos. Además, si hiciésemos un seguimiento exclusivamente de forma presencial, no tendríamos la capacidad de detectar eventos clínicos relevantes de forma precoz. Una vez que le hemos realizado el seguimiento al paciente en nuestra consulta y se marcha, si se produce alguna anomalía en el funcionamiento del dispositivo o se registra algún evento por parte del dispositivo, no tendremos manera de darnos cuenta de ello hasta que el paciente acuda nuevamente a nuestra consulta. Para solucionar esta problemática se creó el otro tipo de seguimiento, que es el seguimiento remoto, el cual consiste en la transmisión de todos los datos del dispositivo de forma telemática, con la ayuda de un monitor que es capaz de recoger automáticamente todas esas características y datos almacenados por el dispositivo y subirlos a una plataforma virtual desde donde nosotros poder analizarlos. El seguimiento remoto nos permite tener un mejor manejo de los pacientes, sobre todo gracias a la herramienta de la monitorización remota, a través de la cual sí podemos detectar eventos clínicos relevantes de forma precoz. Cuando hablo de eventos clínicos relevantes, me refiero a registro de eventos arrítmicos como FA, taquicardias ventriculares, cambios en la impedancia de los electrodos bruscos, de manera brusca, agotamiento prematuro de la batería, etc. Esto nos permite reducir el número de consultas de seguimiento presencial, evitando que el paciente se tenga que trasladar de manera innecesaria hacia el hospital, mejorando así la calidad de vida de los pacientes, además de disminuir la carga de trabajo en la consulta de seguimiento presencial y los costes económicos asociados a esta. En la actualidad, en varios hospitales de nuestro país, el seguimiento de los pacientes que tienen implantado un marcapasos convencional, o sea, con estimulación en el ápice del ventrículo derecho, su seguimiento se hace exclusivamente de forma remota. Esto es debido a la presencia de algoritmos automáticos que nos permiten obtener de manera telemática exactamente los mismos datos que obtenemos en la consulta de seguimiento presencial. Pero la pregunta es, ¿podríamos hacer lo mismo en el seguimiento de pacientes que tienen implantado un marcapasos isquiano? Pues hay que destacar que existen diferencias importantes entre la estimulación del ADGI y la estimulación del ápice del ventrículo derecho que debemos de tener en cuenta a la hora de programar un seguimiento. En primer lugar, la detección cuando implantamos un electrodo en la zona del ADGI es más compleja, debido a la proximidad de tres tipos de tejidos: tejido auricular, tejido isquiano, tejido ventricular. Debemos de tener mucho cuidado con la sobredetección de campo lejano de aurícula derecha. Además, resaltar que habitualmente la amplitud de las señales son más pequeñas debido al cuerpo fibroso que lo rodea. Una onda R suele medir entre 1 milivoltio y 5 milivoltios. Segundo lugar, cuando implantamos un electrodo en la región del ADGI, debemos de tener en cuenta que podemos capturar diferentes tipos de tejidos, cada uno de los cuales mostrará un umbral de captura distinto. Por esto, a la hora de realizar la medición del umbral de captura del ADGI, se debe hacer de forma presencial, con la ayuda de un electrocardiograma de 12 derivaciones para poder diferenciar si estamos obteniendo una captura isquiana, paragisiana o de ventrículo derecho. Destacar también que habitualmente el umbral de captura del ADGI suele ser más elevado que el que se produce en el ápice del ventrículo derecho. Por este motivo, se aconseja realizar la medición a 1 milisegundo de anchura. En tercer lugar, y no menos importante, resaltar que a día de hoy no existen generadores específicos o algoritmos de programación específicos para la estimulación del ADGI. Esto hace que su seguimiento sea mucho más complejo, debido a que algunos de los algoritmos tan deseados en la estimulación del ápice del ventrículo derecho, los cuales nos permiten realizar un seguimiento exclusivamente remota, en la estimulación del ADGI pueden ser contraproducentes. Esto nos obliga a tener que realizar un seguimiento mixto, teniendo que añadir citas presenciales a los seguimientos remotos. A la hora de programar un dispositivo o un marcapasos con estimulación en el ADGI, debemos de tener en cuenta que el algoritmo de medición de umbral de captura debe de estar desactivado, debido a que la respuesta evocada que se produce en el ADGI es muy pequeña y puede llegar a ser imperceptible por el dispositivo, dando error o falsos valores. Además,
Debemos acortar los intervalos AV, restándole el intervalo IV que se produce cuando hacemos una captura de giciana pura, que esto es realmente importante cuando se le implanta el marcapaso con estimulación giciana como motivo de terapia de resincronización cardíaca. También es aconsejable desactivar la estimulación ventricular de seguridad. Es cierto que esta no tiene repercusiones hemodinámicas, pero sí nos permite un ahorro de energía del dispositivo. A continuación, mostrarles algunas de las peculiaridades que nos podemos encontrar cuando realizamos el seguimiento de marcapaso con estimulación giciana. En la figura superior podemos ver una tira de registro de un electrocardiograma de 12 derivaciones de un paciente que acude a su primera consulta tras haberle implantado un marcapaso bicameral con estimulación giciana por un bloqueo auriculoventricular de alto grado. En la tira de registro podemos ver cómo presenta un ritmo sinusal con un bloqueo de conducción MOVIT 1. Cuando realizamos la interrogación del dispositivo, podemos objetivar cómo se está produciendo una sobredetección de la señal auricular en el canal ventricular, que produce la inhibición del estímulo ventricular, tal y como está señalizado en el óvalo azul. A esto le sigue un evento auricular estimulado que se detecta en el canal ventricular dentro de la ventana de seguridad, lo cual hace que se active una estimulación ventricular de seguridad, tal y como señaliza la flecha roja. El siguiente evento auricular detectado también se sobredetecta dentro del canal ventricular, pero antes de la ventana de seguridad, por lo que le sigue un complejo ventricular conducido, como refleja el círculo verde. En este caso, deberemos de ajustar la sensibilidad del dispositivo para evitar la sobredetección auricular que se está produciendo. En el siguiente caso, vemos un paciente que presenta contracciones ventriculares prematuras muy frecuentes. Sin embargo, como podéis ver, algunas son censadas por el dispositivo, como señalizan los círculos azules, y otras, sin embargo, no, como están señalizadas con los círculos rojos. En este caso, también deberemos de ajustar la sensibilidad del dispositivo para evitar el infrasensado ventricular que se está produciendo. Esta diapositiva son dos ejemplos diferentes de la medición de umbral de captura del haz de His. En la figura superior podemos ver cómo a 1,25 voltios se produce una captura no selectiva del haz de His, como demuestra el QRS relativamente estrecho con una onda delta en el electrocardiograma de superficie. A 1 voltio se produce la pérdida de captura del haz de His, que da como resultado un QRS ancho que nos sugiere la captura septal del ventrículo derecho únicamente. A 0,5 voltios se produce la pérdida de captura total. En este caso, deberemos de identificar que el umbral de captura del haz de His es de 1,25 voltios y el umbral de captura del ventrículo derecho es de 0,75 voltios. La salida que deberemos de ajustar en el dispositivo es 1 voltio por encima del umbral de captura del haz de His. Sin embargo, el algoritmo de medición de umbral de captura habría señalizado erróneamente que el umbral de captura en este caso es de 0,75 voltios. En la figura inferior podemos ver cómo a 3 voltios se produce una captura no selectiva del haz de His, como demuestra el QRS estrecho con onda delta en el electrocardiograma de superficie, y a 2,75 voltios se produce la pérdida de captura septal del ventrículo derecho, que da como resultado una estimulación giciana pura, como demuestra el electrocardiograma, el QRS estrecho sin onda delta en el electrocardiograma de superficie. A 0,5 voltios se produce la pérdida de captura total. Aquí deberemos de dejar reflejado que el umbral de captura del haz de His es de 0,75 voltios. Sin embargo, probablemente el algoritmo de medición de umbral podría haber identificado de manera errónea que el umbral de captura es de 3 voltios, programando una salida muy superior a lo realmente necesario. Las conclusiones. La ausencia de algoritmos de programación específicos para la estimulación giciana limita el aprovechamiento de la monitorización remota. Veremos si en un futuro existen generadores específicos de estimulación giciana que nos permitan obtener el umbral de captura de manera automática, que nos permitan disminuir la incidencia de detección de campo lejano, etc. Sin embargo, hay que destacar que la herramienta de la monitorización remota nos permite un mejor manejo de los pacientes, ya que a través de ella podemos detectar eventos clínicos relevantes de manera precoz, de forma telemática, lo cual nos ayuda a disminuir el número de consultas de seguimiento presencial, evitando que el paciente se tenga que desplazar de manera innecesaria, mejorando así la calidad de vida del paciente, disminuyendo la carga asistencial en la consulta de seguimiento presencial y disminuyendo los costes económicos de esta.
Muchas gracias a todos por vuestra atención. Gracias, Romen. Paso a presentar a la última ponente. Ella es Mireia Montaner Alemán. Trabaja desde hace 4 años en la consulta de seguimiento remoto de dispositivos cardíacos de manera presencial y remota de la sección de arritmias del Hospital de la Fe de Valencia. Tiene un máster en investigación oncológica y realizó su trabajo fin de máster sobre seguridad del paciente portador de dispositivos de estimulación cardíaca en el tratamiento con radioterapia. Gracias, Mireia. Muchas gracias, Elena, por la presentación y a la organización por invitarme a hacer esta ponencia. Cuando me comentaron el tema a tratar hoy, las notas de seguridad, pues que tenía una carga exagerada en nuestro trabajo, era evidente, pero la primera pregunta era ¿quién regula esto? ¿No? ¿Cómo se rige legalmente? Pues, en primer lugar, la Unión Europea es la que ha publicado recientemente, en mayo de 2021, un reglamento que quería mejorar las directrices previas que existían, que estaban totalmente desfasadas, para aumentar la seguridad del paciente en cuanto a dispositivos, a productos sanitarios y medicamentos. Se basa en 3 pilares fundamentales, que es la seguridad del paciente, recogiendo los complaints y las medidas que se van a tomar. En cuanto a la innovación, recogiendo directrices para avanzar en tecnología y transparencia. Han creado una base de datos a nivel europeo donde van a recogerse todas las notas de seguridad publicadas. En cuanto al territorio español, pues es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios la que se encarga o la responsable de responsable de garantizar la seguridad, la eficacia y la correcta información a la ciudadanía. Como personal sanitario, recordaros que somos responsables de notificar cualquier incidente que notemos en un dispositivo bajo nuestro seguimiento. Esta es la página de la EMS. Como veis, cualquier persona puede entrar y notificarlo y es muy fácil y accesible. Por otro lado, también han incorporado una base de datos donde se encuentran todas las alertas de productos sanitarios. Esto es un buen comienzo, aunque a nosotros se nos va a quedar un poco desfasado porque solo han incorporado las alertas desde 2018. Por tanto, nuestros dispositivos que tienen un seguimiento más largo y la batería dura más, pues se nos van a quedar muchos dispositivos con alertas, se nos van a quedar muchas alertas colgadas. Como este ejemplo, esta transmisión es de hace un mes aproximadamente, de un marcapasos implantado en 2015, una alerta del año pasado, y es este año cuando el dispositivo entra en un programa de seguridad y hay que recambiarlo, cuando aún le quedaban 4 años de batería en la previa revisión presencial. En 2021 se publican 12 alertas de seguridad, 11 de dispositivos y 1 de programadores. La mayor parte por tipo es de marcapasos y TRC, es lo que más se implanta. Y por tipo de alerta la mayor parte están relacionadas con la depresión de la batería. ¿Cómo nos llega a nosotros la información de las notas de seguridad? Pues es la EMS la encargada de notificarlo a las comunidades autónomas y estas, a su vez, al centro implantador, que a través de los servicios informan al médico responsable de su seguimiento. Pero siempre pasa esto, o alguna vez os ha pasado algo diferente. Pues bueno, esto nos lo mandó un paciente antes de nosotros enterarnos y bueno, esto puede crear un poco de desconfianza, ¿no?, hacia el paciente. Esta es otra noticia, ¿vale? Y esto es un comentario de un grupo de Facebook, no sé si lo conocéis, de pacientes portadores de dispositivos cardíacos. Pues bueno, uno de ellos encuentra la noticia de la FDA, lo publica y cunde el pánico. Bueno, y en cuanto al seguimiento en sí, como lo organizamos en nuestro hospital, pues en primer lugar localizar e identificar a los pacientes. Desde el servicio de electrofisiología se lleva creando una base de datos desde 2004
con primoimplantes y recambios de generador. Por tanto, para nosotros localizar estos pacientes, aunque es un trabajo engorroso, es factible. Nosotros individualizamos el seguimiento de estos pacientes, pues dependiendo del tipo de dispositivo que lleva, de si las transmisiones son manuales o automáticas y del estado de salud del mismo paciente, si pues, el estado de movilidad, si es marcapasos dependiente. Y, por último, vamos a informar al paciente. Pienso que este apartado también es importante, por lo que hemos visto antes de la seguridad que le vas a dar al paciente y que si pasa algo en algún momento, pues el paciente es sabedor del estado de su dispositivo. Aparte de ahorrarnos tiempo a nosotros de trabajo posterior. En cuanto al seguimiento, como he dicho, va a ser individualizado y vamos a aprovechar las herramientas del seguimiento remoto. En nuestro caso, intentamos incluir a todos los pacientes que tengan esta opción y a los que no tienen opción de seguimiento remoto se acortan las visitas presenciales. En cuanto a las páginas, pues bueno, aprovechar todos los recursos que hay. Esta es la de CareLink, de Medtronic. Pues nosotros incorporamos en el perfil del paciente una nota. Cuando vas a buscar todos los pacientes y filtras por esta nota de seguridad, rápidamente puedes identificarlos. Dentro de las transmisiones también aparece. En la de Merlin, esta columna de alerta no se incorpora por parte del profesional, sino que la incorporan los técnicos. Está un poco desfasada y va lenta. Me he dado cuenta que hay dispositivos de la alerta de 2021 que aún no están, por tanto, medio regulín. Y esta es la de latitud. En latitud lo que hacemos dentro del perfil del paciente, le ponemos la etiqueta de alerta en la búsqueda y luego también al filtrar por esta etiqueta nos va a salir todos los pacientes con alerta de batería. En Medtronic es lo mismo, lo incorporas tú como información del paciente y a la hora de buscar filtrar ya te salen todos. La única página que no hemos encontrado que tenga algo así rápido es la de SmartView de Microport. En estas tú sí puedes incorporar una nota, pero no podrías filtrar o rescatar todos estos pacientes. Bueno, y una vez encontramos al paciente con un evento adverso, pues lo primero vamos a informar al cardiólogo para que recite el recambio tan pronto sea posible. Informamos al paciente y citamos la primera revisión presencial. Como conclusiones, pues que el periodo de seguimiento de dispositivos implantables es tan largo como dure la batería del mismo, por lo que el seguimiento remoto debe ser la herramienta de elección. Programar de manera individual el seguimiento según paciente y tipo de alerta. Es importante tener una consulta bien organizada con personal entrenado en seguimiento remoto antes de que aparezca la alerta. Y saber utilizar las herramientas de diferentes sistemas nos ayudarán en el seguimiento de estos pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mireia, por tu presentación y a los otros dos ponentes. Han sido fantásticas. Entonces, si os parece, ahora pasamos a un turno de preguntas. ¿Alguien quiere empezar? Perfecto, gracias. Hola, buenos días. Gracias por las ponencias. Quería preguntarle a Rebeca, cuando dais el teléfono de la consulta del remoto, ¿qué horario les ponéis? ¿O a demanda o cómo va? Bueno, es que nosotros en nuestras consultas lo hacemos todo al mogollón, así. Entonces, le ponemos el horario de consulta. Entonces, muchas veces pues nos llaman por teléfono. Yo siempre les digo que insistan, porque a veces no les puedes atender o tal, pero bueno, siempre consiguen ponerse en contacto con nosotros. Pero le damos el teléfono del horario de la consulta, de 8 a 3, de lunes a viernes. Es el que le damos. Y bueno, pues si a veces lo coge el auxiliar, no le podemos atender en ese momento, pues nos dejan su teléfono y les llamamos. Y si no, pues ya te digo que les decimos que insistan, por si no le cogemos inmediatamente. ¿Qué número de pacientes tenéis en la consulta de seguimiento? ¿Perdona? ¿Qué número de pacientes tenéis en la consulta de seguimiento? Pues ahora mismo yo creo que estaremos por 700 más o menos. Lo que pasa es que nosotros no tenemos una consulta de seguimiento específica, que haya una persona dedicada solamente a seguimiento. Nosotros
tenemos una consulta de dispositivos presencial y luego hay otra enfermera que se dedica al holter, pero al holter externo, y esa es la que ve también el seguimiento remoto, con lo cual pues no nos han aumentado el personal y seguimos con… Yo recuerdo cuando entré en las consultas teníamos 60 pacientes, éramos 2 enfermeras, seguimos siendo 2 enfermeras y tenemos 700 pacientes en remota y aumentando, porque ahora sí que es verdad que con el tema del COVID pues quieren meter todos los desfibriladores, entonces se está disparando. Y no vemos un futuro a que nos pongan una tercera enfermera, ¿eh? Lo vemos muy complicado, muy complicado. Gracias. Bueno, enhorabuena a los 3. Han sido unas presentaciones estupendas. Y mi pregunta va para Romén. Quería preguntarte, los hisianos, ¿cómo es si programáis los seguimientos igual que los marcapasos convencionales, en la misma cadencia de tiempo? Y si a todos le estáis dando la monitorización remota también, o seleccionáis pacientes a los que le remota ya que tienen que acudir presencialmente. Nosotros en mi centro desde el año 2014 intentamos que el 100% de los pacientes que se le implanta un dispositivo cardíaco se vaya con monitorización remota. Yo soy canario, es un territorio fragmentado, hay pacientes que viven en otras islas y es la manera más cómoda de llevar a los pacientes. Nosotros, partiendo de un paciente que se le implanta un marcapasos por primera vez, el primer seguimiento que le hacemos es a la semana. Le curamos herida quirúrgica, revisamos programación, damos educación sanitaria y después lo volvemos damos también el monitor del seguimiento remoto y después lo volvemos a citar a los 3 meses, periodo en que se estabiliza la interfaz electrodo-miocardio y se estabilizan los parámetros de estimulación y de sensibilidad. Y las secuencias posteriores de seguimiento dependerán del motivo por el que se le ha implantado el dispositivo y de los hallazgos obtenidos en la monitorización remota, partiendo de un paciente que se le pone un marcapasos por un bloqueo auriculoventricular. Pues nosotros lo hacemos con estimulación LDG. Nosotros le daremos consulta de seguimiento remoto cada 12 meses y solo lo citaremos una vez al año para medir el umbral de captura o antes si objetivamos algún evento en la monitorización remota que justifique que el paciente acuda a la consulta de seguimiento presencial. Sin embargo, un marcapasos con estimulación hisiana que se implanta con motivo de terapia de resincronización cardíaca, lo citaremos de forma remota cada 6 meses, acompañados con seguimientos presenciales por su cardiólogo. Cada 6 meses en caso de pacientes no respondedores y cada 12 meses en caso de pacientes respondedores. O antes, si objetivamos algún evento que justifique que el paciente tenga que venir a la consulta. ¿Los seguimientos de los hisianos lo hacéis conjuntamente con el médico? Nosotros, enfermería, en mi centro, revisa todo el seguimiento remoto. Sin embargo, los electrofisiólogos revisan todas las alertas los lunes y vacían en lo que está puesto y luego nos encargamos de martes a viernes, nosotros triamos las alertas que se produzcan después de los lunes. Triándolas, informamos al médico responsable del evento que ha sucedido y él nos dirá si tenemos que citarlo o no citarlo. Seguimiento de marcapasos convencional lo hacemos nosotros solos, presencial, a través de protocolos creados en la unidad y el seguimiento remoto lo hacemos tanto de marcapasos como de DAI en prevención primaria, resincros, etcétera. Si no tiene ningún evento de alerta, los mira enfermería y lo evalúa enfermería. Vale, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por las 3 ponencias. Mi pregunta es para Mireia. Cuando nos llega una alerta, nosotras como enfermeros nos asustamos. Quiero decir, al final dices, bueno, vamos a ver cuántos dispositivos tengo yo ahora mismo con esta alerta. ¿Cómo gestionáis todo eso? Porque es cierto que muchas alertas que surgen no los tenemos en seguimiento remoto. Entonces,
te encuentras con que es una alerta, yo por ejemplo marcapasos no los llevamos en remota, entonces nos encontramos con que tengo 40 o 50 pacientes con ese problema. ¿Cómo lo gestionas? ¿Les incluyes en remota? ¿Les ves en presencial? ¿Realmente informáis a los pacientes de que les vamos a incluir por una alerta sanitaria? ¿Les contamos realmente el problema que ha habido, los inconvenientes que van a tener? ¿De todo esto se informa? Lo primero cuando te llega trabajo extra, eso de desplazar otro trabajo, ponerte a buscar o hacer horas por la tarde. Y en cuanto a informar, nosotros siempre lo hemos informado, cuando le damos la monitorización a un marcapasos, sí que le informamos que tiene una alerta. Sí que se lo decimos y que por eso le vamos a dar el monitor para que lo sepa. Como presencialmente también se acortan las visitas y el paciente está acostumbrado a venir anualmente y ya le dices que va a ser cada 6 meses o cada menos, él ya también al final acabas informándole y diciendo, pues mira, es que pasa esto, vamos a controlarte un poquito más. Yo creo que eso le da seguridad al paciente, le dice, bueno, vale, mi dispositivo me preocupa, tiene una alerta, pero a cambio la gente que me va a seguir, ¿no?, me va a cortar estas visitas y me va a estar vigilando más estrechamente. Pero en la actualidad nos estamos dando cuenta que cada vez nos están entrando más alertas, cada vez estamos incluyendo a más pacientes en seguimiento remoto y al final te encuentras pues, desbordado. Quiero decir, tenemos que cambiar el planteamiento. Hay centros, por ejemplo el mío, en el que los marcapasos se ven de manera presencial y yo me he encontrado que entre el 2021 y el 2022 he tenido que meter pues, a unos 60, 70 pacientes de marcapasos en seguimiento remoto, con lo cual mi cupo se va a 1.700 pacientes para una única enfermera. Claro. Nosotros ahora somos una enfermera más, entonces todo eso ha mejorado. Pero sí que es verdad que en nuestro hospital ronda el paciente con alerta un 8%, que es bastante, unos 200 pacientes en total entre DAIS y marcapasos. Es bastante, sí. Yo quería hacerte otra pregunta, Mireia. ¿Quién asume el coste de estos recambios precoces? En caso de que haya que hacerlo. No te lo puedo decir muy bien. Tengo entendido que sí que hay un periodo de garantía, ¿no? ¿Te referías a eso, al recambio? Sí que creo que hay un periodo de garantía, pero pasado ese periodo lo asume la comunidad autónoma o vamos, sí. Claro, aquí estamos hablando del recambio, pero no de todo el coste económico que supone el trabajo que da al equipo. Depende un poquito de la alerta. Es cierto que muchas veces corre con el gasto la industria, en un alto porcentaje. Depende un poco de la alerta que sea, pero aún habiendo pasado el periodo, que son 2 años, habitualmente el coste para el hospital es 0. He de recalcar que no hablamos de coste del dispositivo, no hablamos de coste de electrofisiólogo, enfermera o un extra, como hablaba, para seguimiento remoto. Hablo de lo que es gasto de cambiar un generador por reponerle por otro. Y luego, por no dejar el tema, ¿cómo reaccionan los pacientes? Porque, claro, es delicado si lo tienes que llamar para comentarle que su dispositivo puede tener un problema de seguridad. Yo creo que depende sobre todo de la edad del paciente y del tipo de alerta, ¿no? La última alerta no, la última no. La de 2019 creo que fue de Medtronic, que había que poner un parche, ¿no? La de que esa yo creo que sí que creó ansiedad y hay pacientes que aún miran la consulta y siguen recordándote esa alerta, porque sí que tuvieron que ir allí, reprogramarlos, volverlos a programar después. Las de batería, que se lo explicas un poco, que le das el monitor, el paciente las recibe bien, pero las que pues, te vas a casa y vamos a cortar solo las visitas, pues depende del paciente. Por eso es importante, yo creo, que explicarles que la probabilidad no es excesivamente elevada, que son casos más pequeños, que va a estar controlado, pero bueno, sí que dependiendo mucho del paciente y de la edad también. Yo quería hacer otra última pregunta. Aprovecho para preguntarte, Rebeca, que ¿habéis notado mucho cambio cuando les habéis entregado al paciente el tríptico? Quiero decir, al principio me imagino que no entregaríais nada, se lo contaríais todo oral y os llamarían mucho. Pues la verdad es que la idea hubiera sido haber hecho como un estudio, pero ya es que este año no había tiempo ya de mucho más y la verdad es que yo personalmente, o sea, es algo subjetivo, claro.
Creo que sí que se notan las llamadas telefónicas que recibíamos, porque es que yo la hicimos por eso, porque llegó un momento en el que yo me daba cuenta que no se enteraban de nada, de lo que le cuentas ahí en la consulta. Entonces, yo creo que sí que ha disminuido el número de llamadas preguntándonos por eso, cómo es el funcionamiento del monitor. Yo creo que sí que ha disminuido el número de llamadas. Ya te digo que lo ideal hubiera sido haber hecho un estudio sobre ello, pero no lo hemos podido hacer. Sí, sería ideal. También se ha hecho otro en el hospital, que lo han hecho las chicas de la sala, un díptico sobre, porque claro, nosotros también nos repercutía sobre los hólteres insertables. Entonces, yo creo que también ha influido decirles cómo lo tienen que hacer. Porque claro, tú imagínate, llegan allá a la sala, ponle el hólter, pulsan mando, el paciente está ahí medio dormido. Pues yo creo que ese también ha servido bastante a la hora de llamarnos a nosotros luego a la consulta. ¿Alguna pregunta en el público? Pues yo quería, Rebeca, preguntarte, porque, vamos a ver, ¿vosotros registráis la actividad de seguimiento remoto como actividad de seguimiento remoto? Porque común a todos los que vamos hablando es que el seguimiento remoto crece y crece y nosotros nos vamos asfixiando más. Yo también te iba a preguntar el tema del teléfono y del número de pacientes, porque nosotros directamente no damos el número de teléfono, pero los pacientes llaman o llaman a la recepción y el volumen de trabajo es inmenso. Además, el hecho de no tener un horario pues te interrumpe en otras actividades porque al final no nos dedicamos exclusivamente al seguimiento remoto. Entonces, claro, todos o muchas unidades estamos asfixiándonos y necesitando más personal de enfermería. Entonces, no sé si lo registréis porque creo que es fundamental que quede registrado como trabajo de enfermería propio de seguimiento remoto para poder justificarlo. Nosotros hasta hace quizás 4 años, por ahí más o menos, no se registraba, o se registraban solamente los pacientes que tenían la alerta, que requerían luego algún tipo de intervención, que eso sí que lo intentábamos registrar en la agenda, en una agenda mal registrado. No sé si me estáis... Sí, ¿no? Se dejaba mal registrado en una agenda que era en realidad presencial, que luego había algunos que venían, no venían, entonces nos planteamos cómo lo podíamos hacer. Y la única opción que tuvimos, que es la que hacemos ahora, que por lo menos yo estoy satisfecha porque por lo menos queda registrado en el hospital el trabajo que hacemos, es todos los pacientes que revisamos quedan en una agenda de seguimiento remoto, todos los que revisamos. Es una agenda de enfermería y quedan registrados ahí. ¿Qué pasa? Que yo cuando he hablado con las supervisoras nos dicen que es una agenda que, bueno, a la hora de pedir más personal, que es una agenda que como se cita a posteriori, una vez que lo hemos visto, pues que enfermería, o sea, la dirección de enfermería no refleja ese trabajo como en realidad es. Porque es una atención urgente, no programada. Eso es. Entonces, pues bueno, pues ahí estamos, pero tampoco se nos ocurre una manera de hacerlo. Es que no, a mí no se me ocurre otra manera de hacerlo. Yo sí que me quedo con la tranquilidad de saber que ese trabajo está ahí, que queda registrado y luego a la hora en la historia clínica, yo sí puedo también, me gusta meterlo en, pues eso, en el IDEA, en nuestro programa, subirlo a la historia clínica. Siempre, lo normal es que lo hagamos. Lo normal sería hacerlo con todos los pacientes, pero al final se hace pues eso, con pacientes que han tenido alerta, que has hecho algún tipo de intervención o que se ha hecho una transmisión o pacientes que no transmiten a la hora de volver otra vez a la consulta para que quede reflejado qué es lo que ha pasado con ese paciente. Antiguamente yo no lo hacía, ahora lo hago, tengo menos tiempo, pero lo intento hacer porque facilita al final lo que son las consultas del día a día. Porque claro, te llega un paciente, tú no sabes qué le ha pasado, o sea, claro, no quedaba registrado antiguamente o lo dejaba registrado en la página de seguimiento, pero claro, si ese paciente por lo que sea le ve un facultativo, no sabe lo que hemos hecho con el seguimiento, con lo cual yo si puedo, me gusta dejarlo ya reflejado en la historia clínica del paciente. Bueno, no sé cómo lo que pensáis vosotros, pero quizá es un tema que deberíamos entre todos darle una vuelta como enfermería, porque realmente todos los que hablamos de remota, ¿no? Todos decís que ahorra pues, costes en tiempo presencial, pero ninguno somos conscientes de que sí que ahorra presencial, pero nos incrementa exponencialmente el tiempo que no vemos, o sea, que no es un tiempo visible, es un tiempo invisible, ¿no? Y de alguna manera tendríamos que aflorarlo este tiempo. Sí, me gustaría comentarte, nosotros nos pasó lo mismo, se pidió otra enfermera, pero no había forma de justificarla. Entonces, al final decidimos, hablando con informática y la UTCA de documentación, hacer unas citas no presenciales que el paciente no se le notifican, pero a nosotras sí que nos constan agenda. Es un trabajo porque cada vez que viene un paciente es darle 4 citas, ver cuál es la remota, cuándo va a coincidir con la transmisión de semestral. Es trabajo, yo creo que ahora al principio administrativo, luego supongo que ya irán solapándose bien las citas,
pero de esta manera hemos justificado que hay pues 30 citas diarias de remota o 15 programadas y 15 urgentes que son no programadas, y yo creo que de momento ha funcionado en cuanto a ver números, de que estamos citando pues 1.000 pacientes al año o una cosa así. Sí, yo en mi centro, perdonadme que acapare, yo en mi centro, yo llevo muy poco tiempo haciendo remota porque lo hacía la doctora, y de enfermera de seguimiento de marcapasos también llevo poco, llevo 1 año y medio, pero lo primero que yo quise era cuantificar ese trabajo que la doctora se lo llevaba y lo hacía en su casa y me parecía muy bien, ¿no?, que era lícito que ella lo hiciera de esta manera, pero yo no pensaba llevarme a mi casa la plataforma Merlín para verla mientras mi marido veía Merlín, ¿no? Entonces, pues bueno, busqué porque había otros servicios de mi hospital que sí que introducían visitas espontáneas, como el servicio de reumatología, y entonces yo las introduzco desde el principio. Sí que es cierto que me pasa lo que a ti, que hay veces que dices, pues me tengo que quedar fuera de mi horario para introducir el trabajo que he hecho, pero es que es la única manera que tenemos de cuantificarlo, ¿no? Entonces sí que lo tengo que meter yo porque como soy enfermera no tengo administrativa que me ayude a introducirlo. Si fuera médico la tendría, pero a mí la administrativa me ha dicho que yo no, que lo tengo que hacer yo, que sé, ¿vale? Y entonces yo me introduzco los pacientes una vez que he visto la de esto y luego registro un SAP, ¿no? Nosotros tenemos SAP y entonces registro, pero claro, pierdo mucho tiempo solamente en introducirme los pacientes, además de las visitas que tienes programadas, ¿no? Las espontáneas, tenemos una que la llamamos como telemática, que no tiene nada que ver con telemático, pero bueno, así la hemos llamado. Pero al menos es una manera que pienso que todos deberíamos empujar también en este sentido para que se visualice esta megacarga de trabajo que nos está cayendo encima y no se ve. La experiencia que hemos tenido nosotros en nuestro hospital. Nosotros empezamos, como decía Rebeca, apuntando las alertas y demás para que costara. Por fin empezamos a abrir una agenda, como la que ha dicho ella, de consulta virtual, donde se volcaban todos los pacientes que habíamos visto de cualquier transmisión, fuese alerta o no alerta. Yo creo que gracias a eso, al ver el volumen de trabajo e insistir, por supuesto, conseguimos una enfermera y una consulta de seguimiento remoto. Ahora tenemos referentes al seguimiento remoto varias agendas abiertas. Seguimos con la consulta virtual, eso le pasamos nosotros listado al administrativo y es el que lo vuelca, ¿vale? Pero después tenemos citas no presenciales, que son los seguimientos remotos reglados, para nosotros contactar con el paciente, mandarle los informes y demás. Eso es una agenda aparte. Y tenemos otra agenda de alertas remotas, que son los pacientes que citamos presencialmente a consecuencia de una alerta que hemos recibido. O sea que todas esas agendas hemos generado a raíz del seguimiento remoto. Yo creo que para las direcciones de enfermería es un mundo demasiado desconocido, entonces hay que darle forma y dejarlo todo claro para poder luego seguir avanzando. Si no, no vamos a avanzar, porque al final el buenismo, el conseguir todo, hacerlo como podamos, no va a hacer que crezcamos como profesión. Además que para darte los medios te piden una justificación y como no lo tengas registrado y le aportes pruebas, no vas a conseguir más medios. ¿Hoy? Funciona así. Estoy anotando desde hace, no sé, unos meses y tal, como nosotros sí que es verdad que antiguamente se metían los desfibriladores, pero no se metían todos. Y ahora mismo los médicos están por meter todos los desfibriladores, pero claro, no se cuenta con que nosotros seguimos siendo las mismas. Entonces, bueno, estoy haciendo un intento de ir contabilizando cómo vamos aumentando en la remota a mano y tal para dar números, porque a nosotros la dirección nos dice, claro, números. Y yo digo, es que ¿qué más números queréis de ver nuestras agendas y tal? Bueno, tampoco interesa. También es verdad que ahora con lo del COVID yo creo que lo han puesto de excusa y sigue siendo COVID. Entonces, bueno, pues estoy intentando hacer eso para que vean cómo está subiendo la remota en nuestro centro, porque es que es increíble. Pero claro, vamos a dar a todos los desfibriladores, pero ¿con qué personal? Porque luego es que las que lo vamos a mirar somos nosotras. Entonces, muchas veces, pues bueno, yo creo que no se tiene en cuenta eso, que no nos tiene en cuenta que al final va a ser un trabajo, o sea, más trabajo para nosotros, aparte de que están subiendo también las consultas o sea, es que sube todo y da igual.
Luego, además, yo creo que cuando nosotros entregamos un monitor para casa, estamos estableciendo un compromiso de seguimiento con esas personas. Entonces, claro, si pasamos de llevar, nosotros en Alicante llevamos casi 2.000 pacientes en seguimiento. Hay lunes de alertas que las plataformas tienen 60, 70 alertas. Nosotros allí tenemos la figura de un ingeniero que nos ayuda a filtrar alertas que ya se conocen. La verdad es que tenemos un apoyo. Pero tenemos que dar una respuesta clara. Si un DAI ha tenido una terapia y tú tardas 3 días en llamarlo, perdemos la confianza y un poco el sentido del seguimiento remoto. Entonces, claro, eso hay que trasladarlo a los de arriba. Y se va a trasladar escribiendo y escribiendo. Sí, porque hay que insistir y bueno, pues lo que tiene que cambiar, porque hay muchos centros ya que lleváis muchísimos pacientes y los que vamos aumentando, pues hay que cambiar la manera y que se den cuenta de lo que hacemos, porque es que es un trabajo que nadie ve. Que nadie ve, pero es lo que decimos, o sea, le dais el número de teléfono, claro, es que tú estás, es el compromiso con el paciente, ¿cómo no le voy a dar el teléfono? O sea, es que, ¿cómo no vas a hacer las cosas? ¿No? Ya, sí. A la vez que estás haciendo una prueba de amalina, está sonando el teléfono. No, que sí. Y es muy difícil. Lo es. Pero como siempre al final, pues acaba, joder, es que te da, dice, ¿cómo no le voy a llamar? ¿Cómo no voy a hacer? Claro. ¿Sabes? Es que es así. Luego yo te quería preguntar, ¿tenéis rechazos al seguimiento remoto? Tenemos alguno, pero poco, sí. Algún paciente te dice que no lo quiere, pero vamos, pocos, ¿eh? La mayoría de los pacientes sí que lo aceptan. Sí. Y yo quiero una última pregunta para Romen. Has dicho que la anchura es 1 milisegundo, ¿vale? ¿Eso os afecta a la batería, a la longevidad de la batería? ¿Lo habéis notado? Bueno, no, la verdad que no. De todas maneras hay que jugar con el voltaje, lo que es la anchura y el voltio que le das, porque si tienes que subir un voltaje muy superior a lo que realmente tiene la carga, va a gastar realmente más batería. Dejando 1 milisegundo de anchura se hace sobre todo para que el umbral sea un poquito más pequeño y nosotros no hemos detectado que el agotamiento de batería sea más precoz que en los marcapasos convencionales. Bueno, pues si os parece, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por este debate tan interesante y por esta mesa que hemos tenido fantástica. Gracias a vosotros.